Ya, empezamos entonces un breve repaso para la prueba del lunes. Recuerden que empezamos viendo el derecho comercial, que es uno de los tres grandes temas que tenemos en este curso, junto al derecho laboral, que vamos a empezar la próxima semana, y vamos a terminar con el derecho tributario. Respecto al derecho comercial, tenemos que tener claro una definición de derecho, ¿ya? Ahí en las primeras diapositivas están lo que es el derecho, lo que es la persona y la clasificación de las personas. Muy importante saber cuándo estamos frente a una persona natural y cuándo estamos frente a una persona jurídica, ¿ya? Acuérdense lo que vimos hace un rato atrás. La persona jurídica inicia sus actividades ante el Servicio de Impuesto Interno y es ahí donde se le otorga un RUT, ¿ya? Y con eso puede funcionar y realizar las actividades comerciales, ¿ya? Entonces, clasificación de personas natural y jurídica, importante. Después nos vamos al comercio, ¿ya? Que el comercio, los requisitos del comercio, producción, para llegar a la normativa chilena del comercio. Y aquí recuerden que la normativa chilena del comercio nos señala cuáles son los actos del comercio. Y en los actos de comercio tenemos el artículo 3 del Código de Comercio, que nos enumera específicamente cuáles son estos actos, ¿ya? Compra, venta, arrendamiento, todos los ejemplos que hemos visto en clase. Después tenemos una breve historia del derecho mercantil y la relación que tiene este derecho mercantil con el derecho económico y financiero. ¿Ya? Eso no es tan importante. Léanlo solamente. Ahora, llegamos a las fuentes del derecho comercial. Esto sí tienen que saberlo, ¿ya? Y saber bien la definición de fuente como el hecho generador de la norma que han de regular los actos mercantiles, ¿ya? Que lo que produce una norma de derecho comercial, eso es la fuente del derecho comercial. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Determinar el campo de aplicación del derecho comercial y establecer las normas que lo regulan, las reglas. ¿Cuáles son las fuentes entonces del derecho comercial? El Código de Comercio y sus leyes complementarias, el Código Civil en segundo lugar y en tercer lugar la costumbre. La costumbre. Ahí pueden revisar los artículos del Código de Comercio. La costumbre, importante, porque no todas las áreas se determina la costumbre como una fuente generadora de obligaciones. Vamos ahora al acto jurídico. Empezamos con la clasificación de los hechos para llegar al hecho jurídico. Esto es importante que lo sepan, que lo manejen, cuando estamos ante un hecho jurídico propiamente tal y cuando un hecho jurídico voluntario del hombre. La clasificación de los hechos jurídicos, ¿ya?
para llegar al acto jurídico. Su definición y requisitos. Importante. Tienen que saber qué es lo que es el acto jurídico y cuáles son sus requisitos. Recuerden, voluntad de una o más personas que se manifieste exteriormente y que esta voluntad debe ser con el objeto de crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica. Llegamos a los contratos, otra materia importante. Se los voy a preguntar en la prueba. ¿Ya? Definición de contrato y la clasificación de los contratos. Cuando un contrato es uni o bilateral, recuerden cuando se obliga una parte o ambas partes, los contratos gratuitos o onerosos, las características de cada uno, el contrato oneroso, que también puede ser conmutativo o aleatorio. ¿Ya? Conmutativo o aleatorio. A ver, vamos a hacer un pequeño alto en 1 minuto y seguimos. A preguntas orales. ¿Ya? Pasamos a los bienes. Bienes corporales. Ya, seguimos. Entonces, clasificación de los contratos, tenerlo sumamente claro. ¿Ya? Pasamos a los bienes. Bienes corporales, incorporales, las características de cada uno. ¿Cuándo son los bienes muebles e inmuebles? También importante, se los voy a preguntar. ¿Ya? Clasificación, recuerden, de los inmuebles. Por adhesión, por destinación. ¿Ya? Entonces, tener claro esa diferenciación, los ejemplos que dimos en clase, recuerden los inmuebles por adhesión, como las plantas, los árboles, los por destinación, aquellos utensilios de labranza en un campo que se consideran inmuebles también, pese a ser muebles, ¿ya? Luego, pues, tenemos los regímenes patrimoniales del matrimonio, la sociedad conyugal, separación de bienes y participación de los gananciales. Léanse, ¿ya? Seguimos con los derechos económicos constitucionales. Esto sí es importante también. Deben tener claro los derechos económicos constitucionales y en específico el orden público económico. ¿Ya? El orden público económico. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son las principales normas que lo regulan? El artículo 19, número 21, número 22 de nuestra Constitución Política. ¿Ya? La libertad para realizar cualquier actividad económica. El 19, número 21, y el 19, número 22, la no discriminación que debe dar el Estado en materia económica. ¿Ya? Bien, claro, las explicaciones, los ejemplos del orden público económico. También, materia importante. Seguimos con las sociedades. ¿Ya? Las sociedades, tener claro que es el instrumento a través del cual la ley me dice que yo puedo realizar una actividad comercial. La concretización, lo concreto de nuestra actividad comercial. Los tipos de sociedades. Recuerden la primera clasificación, sociedad de personas o sociedad de capital. Responsabilidad limitada, sociedad anónima, como ejemplo cada una de ellas. ¿Ya?
y tener claro cuáles son las características y formación de cada una de las sociedades, ¿ya? Las formalidades, recuerden que repetimos en clase: escritura pública, inscripción del extracto en el conservador de bienes raíces y publicación en el diario oficial, ¿ya? Y publicación en el diario oficial. Después la sociedad anónima. Recuerden que la sociedad anónima lo usábamos cuando era un negocio con un capital alto. Ahí lo que más importa es el dinero, la plata, el capital, no las personas como en la sociedad de personas. La supervigilancia que tienen de un ente estatal, este tipo de sociedades, como es la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿ya? Para llegar a la sociedad por acciones, otra sociedad que es importante, porque recuerden que les dije que hoy en día la mayoría de los negocios se está haciendo a través de la sociedad por acciones. Las formalidades deben sabérselas. Y llegamos a las organizaciones sin personalidad jurídica, ¿ya? Ese tema también léanlo para que puedan entender. Y finalmente, lo que vimos hoy, que todo es importante, deben saber bien y manejar bien la iniciación de actividades, en qué consiste, los trámites, con el objeto de obtener un RUT. Nuestra sociedad va a tener un RUT para poder funcionar y también para poder emitir boletas y facturas, ¿ya? Y los títulos de valor. Los títulos de valor también son importantes porque muestran el dominio sobre una cantidad de dinero. Los cheques, los pagarés, las letras de cambio, las acciones, como ejemplos, ¿ya?, de títulos de cambio. Y dentro de estos, los más importantes son el cheque, el vale vista y la factura comercial, ¿ya? Saber bien en qué consiste cada uno de estos títulos de valor. Eso sí es importante. Bueno, esa es la materia. El día lunes vamos a tener nuestra prueba. ¿Ya? La prueba yo se las voy a subir el lunes en horario de clase. ¿Ya? Ustedes saben la hora que tenemos clase el día lunes. Y va a ser una prueba de desarrollo, una prueba de preguntas, en donde ustedes van a tener el tiempo que dura la clase. Ahí les voy a indicar bien la hora en que la prueba se va a subir y que la pueden contestar dentro del horario de clase. Y la mandan tanto ya sea al foro o a mi mail, ¿ya? Y les voy a también a mandar las indicaciones precisas. De más está decir que si llega 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas iguales, ¿ya?, van a tener todos la misma nota, nota mínima, ¿ya? No pueden llegar pruebas iguales, son pruebas individuales, ¿ya? Y que deben hacerse en el tiempo que yo les doy, en horario de clase. Tienen que conectarse y hacer la prueba. Es lo mismo que ir a la universidad y presentarse a hacer la prueba en horario de clase. Si alguien me contesta la clase el día lunes a las 10 de la noche, tiene un 1. Así es fácil, ¿ya? De manera que estudien, no es mucha materia, háganme caso a las instrucciones que yo les di con los temas más importantes y de esa manera van a obtener una buena nota el día.
difícil abrir la cagada de audio para que el culeado se le deje de escuchar más encima. ¿Me escuchan? Mira, sí, sí, weón, sí. Ya. ¿Me escucharon la explicación de cómo va a ser la prueba? No, weón, me la perdí entera. Ya, perfecto. Exacto. La prueba va a ser en horario de clase. Ese es el horario que tienen ustedes para contestar y mandarme las preguntas de la prueba. ¿Ya? En horario de clase. Qué calidad de clase, Insisto, weón. eh, cualquier pregunta de la prueba o de la materia, ¿ya? Me la envían al mail. ¿Ya? Ok, terminamos hasta acá y nos vemos el día lunes. Chao, que les vaya bien.